mano con el tema que vimos ayer, y es importante cuando nosotros hacemos un examen general de orina irnos en busca de cristales o cilindros. En este caso, vamos a empezar con los cilindros. Esto es importante. Quiero aclarar que viene una parte clínica y la parte, obviamente, química, y también donde te da lo físico de la presencia del material o del cristal. La verdad es que nosotros, pues no vamos a ir al microscopio a ver qué tipo de cristal. Lo que queremos saber es el tipo de cristal que aparece en el paciente que está arrojando por la orina y o cilindro, y obviamente tomar el significado clínico para tener la advertencia, ¿no? Entonces, hablando de cilindruria, es la presencia obviamente de cilindros en la orina que se supone no debe haber, no se deben presentar, ¿verdad? Pero cuando se presentan, pues hay que poderlos, aparte de, ¿cómo les diré?, interpretar, porque esa es la palabra. Puede ser que exista una alteración renal, o también podemos encontrar en personas sanas que realizan grandes esfuerzos, ¿no? Aquellos maratonistas, aquellas personas que hacen ejercicio con gran esfuerzo, pues pueden arrojar cilindros. Entonces aquí la importancia sería que en la historia clínica, a lo mejor alguien que va a aplicar para un seguro de vida y le pidieron exámenes generales y entre ellos incluía el general de orina, y aparecen por ahí cilindros, pues es obligatorio. Un paciente joven, pues no voy a pensar que tenga un problema de daño glomerular o daño renal, o podría ser, pero aquí lo importante es que en el interrogatorio podemos identificar, a lo mejor el paciente realiza ejercicio de alto impacto, ¿no? Y que eso pueda ser ¿cómo se llama?, la característica clínica, ¿no? Entonces sí es importante saberlos interpretar, de tal manera que la formación de los cilindros, le puse aquí de rojo, ocurren en los túbulos distales y colectores. Eso quiero que lo anoten, lo tengan siempre presente, pregunta de examen. Y obviamente cuando hay acidificación, tiene que influir mucho también la concentración de orina cuando llega a su máximo tope, ¿no? A su máximo alcance. Entonces aquí hay un dibujo donde pueden ver que los túbulos colectores y distales es donde se forman estos cilindros, y obviamente pues pasan al colector y son arrojados por la orina. ¿Ok? Obviamente el origen de ello es porque pues tiene que llevar un proceso, ¿no? Aquí lo que sucede es que hay un espesamiento o precipitación de proteínas. A veces, bueno, pues las proteínas juegan un papel importante, que son parte de la energía muscular, pero en ocasiones también en un momento dado dicen, no me ayudes, compadre, ¿no? Pueden en un momento dado precipitar, esa es la palabra, a que se lleguen a formar este tipo de estructuras. Obviamente se llaman cilindros porque tienen forma longitudinal, pues obviamente se forman en los túbulos, por eso vienen como pequeños tubitos, aparecen ahí en la orina, ¿verdad? Y cuando esto suceda, pues ustedes deben de pensar que hay un daño glomerular. Algo tiene el paciente en los glomérulos que nos debe de alertar y seguirle haciendo más estudios, obviamente, ¿verdad? Obviamente aquí nos dice un apartado que las orinas concentradas se favorece la formación de cilindros, ahí nos está dando el mensaje, y en las que están diluidas tienden a disolverse. En pocas palabras, aquellos pacientes que consumen poco líquido, poca agua, sedimentan más y pueden en un momento dado tener una formación, ¿no? Entonces vamos a empezar con la clase de hoy viendo los tipos de cilindro que pueden aparecer en un general de orina. Obviamente esto es el apartado que nos da, que no quiero que lo enfoque mucho porque no vamos a ir al microscopio, pero de perdido que se den cuenta cómo aparecen o cómo lo ve el químico en un general de orina. La aparición de los cilindros, vean ustedes, son pequeños tubitos, ¿verdad? En este caso, vamos a empezar con los cilindros hialinos. Son transparentes, la estructura es homogénea, si pueden ver, pues no hay, tiene como cierta alineación, ¿verdad? Me voy a pasar
por alto esto porque nada más es como cultura general, más sin embargo lo que nos interesa es conocer la aplicación clínica, y esto sí es importante. Los cilindros dianinos clínicamente significan, por ejemplo, cuando las encontramos en orinas de personas sanas, como las pacientes con enfermedad. Ya les había dicho en un principio que es importante el interrogatorio para poder determinarlo, ¿no? También se encuentra en la orina en pacientes que reciben ciertos compuestos terapéuticos. Ojo, esto es importante. Si ustedes tienen un paciente cuya orina está manifestando cilindros hialinos, tienen que preguntar, aparte si hace ejercicio, etcétera, o si trae alguna sintomatología, debemos de preguntar si está tomando algún tratamiento, ¿ok? A veces hay medicamentos que hacen que precipiten y se hagan estas formaciones, ¿no? Entonces, ya veíamos que estos cilindros se pueden encontrar en personas sanas después de realizar grandes esfuerzos. Aquí nos habla de psíquicos y físicos, ¿no? Obviamente, cuando toman medicamento, enfóquense ustedes si están tomando diuréticos. Los diuréticos también precipitan la formación de cilindros hialinos. En este caso, los dos tipos de diuréticos, como la furosemide o el ácido etacrínico. Si el paciente por X causa está tomando furosemide, o a veces lo hacen por bajar de peso, no sé por qué, pues es un engaño, pierden líquidos y el peso corporal, pues mayormente el 60% es líquido, entonces tiene que ver mucho esta presencia, ¿no? O el ácido etacrínico. Pueden observarse en enfermedades renales leves, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuando ustedes tengan un paciente cuyo general de orina reporta cilindros hialinos, acuérdense que la presencia puede ir de una cruz, 2 cruces o 3 cruces, ¿no? Ahí les habla de la intensidad o la cantidad, la presencia de ellos, ¿no? Y aquí, pues, tenemos que ir indagar, no dejarlo pasar por alto, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, todo bien. Bueno, vamos a cambiar con los granulosos. Es otro tipo de cilindro. Aparecen como pequeños bastones. Estos ya traen como pequeñas austras. Aquí pueden ver aquí la formación de ellos mismos. Y tienen cierta similitud en cuanto a características, porque también son transparentes a los hialinos, ¿verdad? Pero clínicamente están presentes en sedimentos normales como aquellos que también no lo son. Entonces son dos nada más los tipos de cilindro que pueden presentarse en pacientes sanos: los hialinos y granulosos, ¿ok? Pero también nos puede dar patología. Ojo, esto es bien importante, ¿no? Puede darnos, o puede ser que esté cursando el paciente con una glomerulonefritis o también una pielonefritis. Es más raro, pero es más frecuente que se presente la glomerulonefritis, que esas patologías las van a ver ustedes en nefro. Bueno, entonces ya tiene el significado clínico de los granulosos. Ahora sí vamos a ver los que son más patológicos, ¿verdad? Vámonos con los serios. Estos sí son serios. También, si se fijan, todos tienen forma tubular. Este tiene como más austras, ¿verdad? Como si fuera el colon. Así se aparece también el colon. Pues esta es la característica de los serios. Vamos a ver el significado clínico. Clínicamente, la presencia de ellos indica enfermedad renal crónica grave. Aquí hay un éstasis de la nefrona. Entonces, si yo tengo un paciente cuyo general de orina me reportan la presencia de cilindros serios, tengo forzosamente que pensar en una enfermedad renal crónica grave. Obviamente me va a dar la pauta para seguir haciendo más estudios, pero fíjense qué tan importante es saber interpretar un general de orina, y sobre todo cuando hay la presencia de cilindros. Acuérdense que nunca debe haber, al menos lo que ya vimos los primeros, el 1 y el 2, ¿no? Como son los hialinos y granulosos. Esto también es importante que lo aprendamos de pe a pa,
sobre todo el significado clínico, porque ya generalmente entre el segundo parcial y el examen final acostumbro poner la mayoría casos clínicos. Y por ahí puedo ponerles ahí el reporte de algún general de orina que presente esto y les puedo preguntar cuál sería el criterio a seguir o qué significa la presencia de un cilindro serio. Pues ahí ustedes tienen que escoger una enfermedad renal crónica grave, ¿ok? Vámonos con los eritrocitarios. Ya vamos con el cuarto, ¿cierto? Obviamente su nombre lo dice, la formación de estos cilindros es por eritrocitos. Y clínicamente nos indica una lesión glomerular, la presencia de cilindros eritrocitarios. Puede ser desde una glomerulonefritis, puede ser también un sistema, una alteración inmune como el lupus eritematoso o una endocarditis bacteriana, así es. Entonces son 3 patologías cuando se presenten este tipo de cilindros eritrocitarios y obviamente la formación de ellos es que hay un sangrado, entonces casi siempre es una indicación de hematuria de origen renal. El problema está en el riñón, ¿ok? Y ahí nos tenemos que enfocar. Entonces fíjense qué tan importante es conocer el significado de la presencia de estos tipos de cilindros, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ¿No? Doc, todo bien. Bueno, entonces vámonos con otro. Los leucocitarios, su nombre lo dice, pues presencia de leucocitos, la formación de leucocitos. Obviamente la interpretación aquí es bien importante, sobre todo reconocer que los leucocitos que aparecen en el cilindro son neutrófilos polimorfo nucleares. Esa es la presencia, lo que forman este tipo de cilindros. ¿Ok? Neutrófilos polimorfo nucleares, que son formas jóvenes de los leucocitos. ¿Ok? Obviamente, ¿qué creen? ¿Qué patología creen que se pudiera presentar con una cilindruria o cilindros leucocitarios? Una pielonefritis, doctor. Así es. Pero dice que no se debe tomar como absoluto diagnóstico de pielonefritis si está No, en cantidades bajas, porque se debe diferenciar de las células epiteliales. Ahora, si las dos están juntas y elevadas, ahí sí se puede interpretar como una nefropatía intrínseca. claro, porque obviamente tenemos, han de cuenta que alguien de repente les digo al grupo, ¿saben qué? Mañana les vamos a hacer un general de orina a todos. Y de repente ahí alguien nos da la sorpresa, ¿no? De que presente cilindros leucocitarios. Para pensar en una pielonefritis, ¿qué síntomas debería tener? ¿Qué manifestaciones clínicas? ¿Qué debería aparecer también aparte en el general de orina? Tendría que ver bacteriuria, esterasa leucocitaria, nitritos positivos, bacterias positivas, fiebre, dolor en fosa renal, etcétera, ¿no? Entonces, si el paciente está asintomático, pero de repente aparece esto, pues tenemos que darle observación, tenemos que, inclusive, como lo que comenta, ¿verdad? El doctor, es bien importante porque dice que se observan el 80% en los casos de pielo y también en glomérulo nefritis. Entonces, lo que yo quiero es que esto nos prenda el foquito de alarma, no dejarlo pasar, porque sería un pecado grave que en un momento dado no le dieran importancia a la presencia de cilindros, ¿verdad? Y que no le dieran esa interpretación. Oiga, doctor, ¿por qué no se fijó si venía aquí con cilindros leucocitarios? ¿A poco no interrogó más al paciente? ¿No checó más, etcétera, no? Entonces, no necesariamente tiene que ser el diagnóstico, ¿no? Pero siempre la sospecha va a estar ahí. Entonces, son, ¿cómo les diré? Como para tener pesquisas, ¿no? De ir en busca de la patología. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vámonos con los grasos. Estos
nos dice que generalmente los pacientes cuando tienen un síndrome nefrótico o en los pacientes diabéticos es frecuente, ¿no? Que en un momento dado encontremos cilindros grasos, ¿ok? Clínicamente, ¿qué significa? Pues que el paciente obviamente está teniendo un problema glomerular y si es diabético, a lo mejor ya está empezando a tener un daño, obviamente una nefropatía diabética y tenemos que ir en busca de más, buscar proteinuria, por ejemplo, ¿no? Entonces, o microalbuminuria, todo eso lo vamos a ir viendo. Ahorita estamos enfocados en lo que son los cilindros y bueno, pues hasta ahí, esos son el tema de cilindros. Entonces, fíjense qué tan importante es saberlos interpretar y ahorita clínicamente ya tienen conocimiento de qué significa cada uno de ellos para cambiar de tema e irnos a lo que es la coluria. La coluria, pues es el cambio de coloración de orina, lo puede dar inclusive el urobilinógeno, el aumento o la bilirrubina, ¿no? Y también puede ser que el paciente traiga un sangrado. Esas serían las dos, ¿verdad? Que traiga una hematuria importante el paciente, cambia la decoloración. Por ejemplo, si se fijan, es como si orinara el paciente como Coca-Cola, ¿no? Y esto es un signo importante inicial de que el paciente trae una hepatitis, ¿no? Que es el primer signo que aparece la coluria en un paciente, ¿no? Entonces, se llama coluria a la coloración oscura de la orina debido a que hay un gran aumento de excreción de la bilirrubina, obviamente por vía urinaria. Por eso es que dicen que se escribe el color como Coca-Cola. ¿Por qué no le pusieron Pepsi? Es igual, ¿no? Me imagino que pues primero, o sea, nacería primero la Coca-Cola, yo creo que sí. ¿Verdad? Bueno, ¿para qué vamos a estarle haciendo comercial a la Coca-Cola? Pero fíjense ustedes la diferencia en los frascos, una orina normal y una que trae bilirrubina, ¿verdad? Entonces, tenemos que identificar, si tenemos un paciente que orine de este color, tenemos que pensar en dos cosas, hematuria o que trae el paciente excreción de bilirrubina. ¿Cómo lo podemos saber? Con un general de orina. Y el general de orina nos va a decir si es melón o si es sandía, ¿ok? Entonces la coluria es un síntoma de elevación de la bilirrubina y aquí subráyenlo, se produce en forma más precoz en la ictericia. Quiere decir que antes de que el paciente se ponga amarillo en su piel, aparece primero el cambio de coloración en la orina. Ahí se empieza a eliminar primero la bilirrubina. Ya más tarde empieza a ponerse amarillo, ven las conjuntivas ictéricas, exploran al paciente, lo interrogan y se supone, no, pues es una hepatitis, ¿no? Le hacen pruebas funcionales hepáticas, checan el hígado y está crecido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acuérdense que la coluria es el primer síntoma de una hepatitis aguda. Debe diferenciarse obviamente con la hematuria. ¿Y cómo lo vamos a saber? Con el general de orina, obviamente, ¿no? La presencia de eritrocitos, pues nos va a decir que es hematuria. Ahora, anoten, los valores normales de bilirrubina en la orina son menos de 0.02 miligramos por decilitro. ¿Ya? Sí, doc. Sí. Sí, doc. La cristaluria. Ahora sí, vamos a hablar del tema que vimos ayer, cuando aparecen los cristales en orina. Hay diferentes tipos de cristales. Nos vamos a dedicar al significado clínico, ¿ok? Por eso es que me salto un poquito en las características físicas de los cristales. Aquí, no sé si por ahí han tenido la oportunidad o en su infancia vieron el caleidoscopio, que era un tubito ahí donde paría como un espejo por dentro y lo movían y aparecían diferentes figuras de cristales o formación de ellos. Así me imagino yo, ¿no? Cuando se ve al microscopio, los tipos de cristales. Aquí, obviamente, debe estar bien entrenado el químico para poderlos identificar y, obviamente, ponerlo ahí como observación, ¿verdad? Entonces, dice que se presenta normalmente en todas las orinas,
pero lo más importante es saber diferenciar los cristales. Los que están normales en la orina, como aquellos que están asociados a alguna patología, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Por ejemplo, dice que se observan cristales amorfos, quiere decir que no tienen una forma característica, y se pueden presentar uratos, ácido úrico y oxalatos de calcio, en orinas ácidas. ¿Se acuerdan que ayer les decía yo que el pH ácido influía para que se diera la cristaluria? Pues aquí lo tienen. Orinas ácidas, se presentan uratos, ácido úrico y oxalatos de calcio. ¿Ok? Y en las alcalinas, los de fosfato. Entonces, el pH influye de una u otra manera para la formación de los cristales. Por eso tenemos también enfocarnos en el pH, si está ácido o alcalino, para poder, como el caso que vimos ayer de la litiasis, los pacientes tienden a esa formación, y si ya el paciente tuvo un evento de obstrucción y salió libre de él, pues en el futuro tenemos que corregir, y en la alimentación que cambie su pH y estarlo monitoreando de vez en cuando para ver que siga con esa tendencia, ¿no?, del control del pH. Y el mismo paciente lo debe de saber, ¿no? Los cristales pueden tomar diferentes formas dependiendo del compuesto químico y del pH de la orina. Entonces, así es como se ven los cristales en la orina. Ahora vamos a ver los tipos de cristales que se presentan y que nos dan un significado clínico. Vamos a empezar con el ácido úrico. Ayer veíamos que la característica de los cálculos, obviamente para que se haga un cálculo, el paciente debe tener cristaluria, y acuérdense que se empieza a formar una matriz proteica, la cual hace que se adhieran y se formen los cálculos. Obviamente tiene que ver mucho la tendencia en la alimentación del paciente, si tiene hiperuricemia, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí nos dice cómo aparecen, cómo se ven, ¿verdad? Un rojo pardo, a veces incoloros, en forma de roseta o barril, o hasta de pesas. Hay que tener mucha imaginación, pero así es como lo dicen ahí. Bueno, pues hay que creerles. Pero a mí me interesa el significado clínico, porque la verdad, pues no voy a ver la orina del paciente al microscopio, ¿no? Para eso se encargan los del laboratorio, y a mí, como médico, me interesa mucho el significado clínico, ¿no? Entonces, las de ácido úrico, la presencia de cristales de ácido úrico, nos indican, aunque dice que no es un estado patológico, quiere decir que el paciente probablemente traiga una hiperuricemia, o a lo mejor el paciente nos trae gota, por ejemplo, o es una patología también. Los cristales de ácido úrico, sí, generalmente se adhieren en articulaciones, y muchas veces les encanta irse al pie, y me ha tocado pacientes con problema gotonoso que llegan ahí, a veces hasta con muletas porque no pueden apoyar, ¿verdad? Es bien doloroso, muy molesto. Pues igual, en el riñón también se pueden formar ahí, y ahí es donde se hacen las piedras de ácido úrico. Acuérdense que las de ácido úrico son radiolúcidas, ¿no? Dice que están presentes en la orina en enfermedades como la gota, leucemia, anótenlo, metabolismo de las purinas que esté aumentado, inclusive en enfermedades febriles agudas y en nefritis crónica. Aquí hay un poco más de diferencial, ¿no?, para poder saber. A mí me ha tocado como experiencia pacientes con gota, o que ya están bajo tratamiento por tener el ácido úrico elevado, y a veces lo dejan o no llevan las indicaciones de su alimentación, y vuelve la tendencia, ¿verdad? Y esto hace que tarde que temprano se formen los cilindros. Los cristales, ¿ok? Bueno, ya vimos los de ácido úrico, ahora vamos con los amorfos. Amorfos quiere decir que no tiene forma, así se ve al microscopio, ¿verdad? Como un amarillo rojizo, como si fuera algo pulverizado, este tipo de cristales. Se llaman de urato amorfo. Y cuando nos reporten en el general de orina de un paciente presencia de cristales uratos amorfos, clínicamente se encuentra en orinas muy concentradas, cuando hay fiebre, por ejemplo, inclusive puede aparecer también en la gota, pero no tiene así un significado. Ahí nomás le tenemos que decir al paciente que tome más agua, más líquidos,
y acuérdense que se disuelven y ayuda a que no tenga formación más tarde de algún cálculo, por ejemplo, ¿no? Ese sería el que menor significado tendría, pero no como quiera lo menosprecien, tómelo en cuenta, ¿sí? Vámonos con los de oxalato de calcio. Estos sí aparecen en primer lugar en el top 10. Acuérdense que aparecen mucho por el tipo de dieta que llevamos y que son los que mayor con frecuencia aparecen, ¿verdad? Se encuentran en orinas ácidas, pero también de una u otra manera también se forman en orinas con un pH ligeramente alcalino o con tendencia a neutro, ¿no? Entonces, miren nomás qué chulada de cristales, así es como se forman, así es como se ven los de oxalato de calcio. Entonces, si yo tengo un paciente que igual se hace un estudio para ver cómo anda, de repente de rutina, y resulta que aparece, todo está bien, pero excepto que dice presencia de cristales de oxalato de calcio, 2 cruces. Quiere decir que tiene moderados, ¿no? ¿Qué indicarían ustedes a su paciente? Es lo único que trae, no trae ni síntomas ni nada, pero aparece ahí. ¿En qué se fijarían? ¿Y qué le indicarían ustedes para que no forme cálculos? ¿O lo dejarían el Modificar pH? su dieta. La dieta, obviamente, ahí te vas a dar cuenta. Yo siempre les he recomendado cuando hagan una historia clínica, pues escárbenle al menú del paciente, ¿no? Porque siempre ponen alimentación buena en cantidad y calidad, o buena en calidad, pero no en cantidad, o al revés, ¿no? Y eso, pues a mí no me dice nada, o sea, ¿calidad de qué? Póngale, ¿qué desayuna, don Pedro? Pues mire, mi cafecito con una conchita y luego le entro después al huevito con jamón, le pego las tortillas de maíz, pero nomás me como 5, doctor. Eso sí, con su salsita y ya. Eso es lo que queremos porque te das cuenta que a lo mejor merienda, a lo mejor tiene tendencia más con carga de carbohidratos. Entonces hay que preguntarle cuál es su alimentación del paciente, ¿no? Y así tenemos una idea que tiene una carga más para oxalatos de calcio. Y obviamente tenemos que revertirlo, esa dieta. Pues ¿sabe qué hora le vamos a bajar? No, hombre, doctor, no sea malo, me va a poner a dieta. Y muchas veces hay pacientes que le dicen, dieta significa no comer. No, pues la dieta dice, me va a quitar lo más sabroso. Siempre repelan los pacientitos, lo van a ver ustedes como experiencia, pero aquí es importante convencerlo para que no tenga esa tendencia. Con más razón aquellos que ya padecieron piedras en el riñón, pues ellos se van a ver más forzados, porque acuérdense que hay recidivas, hay recaídas en esta patología, ¿ok? Entonces, clínicamente dice que todas las formas pueden encontrarse en un sedimento normal, dependiendo de la dieta, pero aquí lo más importante, como yo les decía, dietas ricas en ácido oxálico. Aquí están. El ácido oxálico lo traen los tomates, anótenlo, naranjas, espárragos y manzanas principalmente. Hay otros más, pero estos son los que generalmente en nuestra dieta la acostumbramos. Espárragos, pues no tanto. O sea, ¿ustedes comen espárragos? Yo creo que en mi vida he comido como unos 5 veces o 6, o sea, pero pues hay gente que sí. Son apasionados a este tipo de situación. El tomate ni se diga, ¿verdad? Casi todos los días, o en ensaladita, en salsita, etcétera, o en los guisos. Dice aquí que están relacionados con la formación de cálculos renales y se han visto en gran cantidad en pacientes con patologías como los diabéticos, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades hepáticas y enfermedad renal crónica. Entonces, con estas patologías también puede haber tendencia a la formación de este tipo de cristal y por lo tanto, tarde que temprano, produzca un cálculo renal. ¿Ok? ¿Ya lo tiene? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vámonos con los de ácido hipúrico. Este es muy raro, a mí, la verdad, muy rara vez me aparecen pacientes con ácido hipúrico, pero dice aquí que se observan con escasa frecuencia. Pueden formarse en orinas ligeramente alcalinas o neutras, pero siempre se les encuentra, oh, que la canción,
O sea que está en las tres sopas, como quiera. Neutro, alcalino. O sea que le gusta estar en cualquier terreno, ¿no? En cualquiera pH se forman. Y aquí, pues, ni modo de, pues, ¿cómo le vas a hacer, no? Ahí aparecen este tipo de cristales. Ahí lo pueden ver ustedes en la imagen. Clínicamente dice que no tiene un significado así importante. También lo podemos su presencia puede manifestarse en estados febriles agudos o en enfermedades hepáticas, que ya sé que el paciente trae hepatitis y obviamente va a haber bilirrubina en orina y aparecen este tipo de cristales, pues es por el mismo problema, ¿no? Tampoco así me voy a preocupar que traiga un problema renal. ¿Ok? ¿Ya lo tiene? Como que ya yo les mando la presentación, no hay problema. Dígame. Nos volvemos a conectar, faltan 20 segundos. Ay, qué linda, gracias. Claro que sí, vamos a corte. ¿Tienen otros nombres? ¿Los pueden ahí en algún laboratorio, los puede hacer presentes como fosfato de amonio magnésico? Me gustan más los de fosfato triple, pero igual, si aparecen fosfato amonio magnésicos, pues es los cristales de fosfato triple. Aparecen en orinas neutras y alcalinas. Esta es la presencia de ellos físicamente, cómo se manifiestan. Y clínicamente aparecen en procesos patológicos, esto sí es bien importante, como la pielitis crónica, la cistitis crónica, inclusive HPV, en la hiperplasia prostática, o en casos en donde existe una retención de orina a nivel de la vejiga. Estos también, la tendencia es a que formen cálculos, ¿ok? Los de fosfato triple. Luego, si quieren, vamos a hacer un ejercicio para poder hacer una tablita y en forma de resumen poder identificar y poner el tipo de cristal, el pH en que aparecen y qué significado tienen. Y a manera de estudio, pues no se les va a olvidar, se va a simplificar más, ¿ok? Vámonos con los de fosfato triple de calcio. Miren nomás qué chulada, parecen cubitos de hielo en el microscopio, ¿no? También pueden aparecer como fosfato dicálcico y estos aparecen únicamente en orinas alcalinas. Clínicamente, dice que si bien no lo hay, se les asocia a pacientes con cistitis o que tengan retención urinaria. Obviamente con la tendencia a formar cálculos. Será porque no es tan frecuente como los de oxalato de calcio, es mínimo, pero pues tiene que ver mucho con la dieta, ¿no? Acuérdense que todo esto es por formación de minerales y tiene que ver el consumo para que se dé. ¿Ok? Ahora vamos con otro tipo que son los uratos de amonio. Estos les encanta aparecer en orinas alcalinas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es acidificar la orina del paciente para que no tenga esa tendencia en caso de que aparecieran. Así es como aparecen en el microscopio, esféricos, color amarillento, amarronado, etcétera, ¿no? Clínicamente no tiene significado alguno, ¿verdad? Pero como les digo, como no es tan frecuente, ahí nomás tenemos que cambiar un poquito el pH, pero no tiene la tendencia a manifestar alguna patología, aunque se lleguen a formar piedras por ello, ¿verdad? Pero es importante, si aparece, pues a ver, ¿le doy importancia, no le doy importancia, etcétera, etcétera, ¿no? Vámonos con los de leucina. Estos
tienen tendencia a formar en orinas ácidas. Aparecen redonditos ese tipo de cristales, como rosetas, medio amarillentos. Están los de tirosina también. Ahorita vamos a ver el significado clínico porque es parecido, es casi igual. Los de tirosina se observan en orinas ácidas. Estos aparecen como filamentos, si se fijan aquí. Se acumulan en grupos. Color amarillo, medio pardo, paja. Y casi aparecen a veces con los cristales de leucina. Y esto tiene que ver mucho con el metabolismo proteico. Por lo tanto, si aparecen este tipo de cristales, aparecen en pacientes con necrosis o degeneramiento tisular. Por ejemplo, un problema hepático, como suele ser también en la hepatitis, en la cirrosis, leucemia y también la fiebre tifoidea. Entonces, fíjense el significado que da la presencia de este tipo de cristales. Si ustedes tienen un paciente que le hagan un general de orina y aparece esto, pues pidan una prueba de función hepática, etcétera, o a lo mejor ya trae síntomas, o apenas está iniciando, etcétera, ¿no? Obviamente va a venir con coluria la orina del paciente. Colesterol. También hay cristales de colesterol. Esto les encanta formarse en orinas ácidas o neutras. Aparecen de forma laminar. Esa es la presencia, así aparecen en el microscopio, en la orina. Clínicamente no son comunes, ¿verdad? Pero si están, hay que ir buscando porque a veces se relaciona con una patología como en el síndrome nefrótico, en la quiluria, ¿verdad? También. Ya que muchas veces la quiluria pues va a aparecer cuando hay un problema obstructivo en el sistema linfático, ¿no? Bueno, creo que es el último. Son varios, pero es importante que lo repasemos y que lo tengan. Vamos a hacer esa práctica. Si gustan, pues ya les di la idea. Ya cuando tengan toda la información, hagan ese cuadro sinóptico, ¿sí? O un cuadro, ¿cómo se llamaría? Sería un cuadro comparativo. Comparativo, porque no tampoco es así como un cuadro comparativo y les va a ayudar bastante por cuestiones prácticas y no se confundan. Bueno, entonces ya terminamos con los famosos cristales. ¿Alguna duda, algún comentario? Esto es nomás cosa de repasarlos, que nos recordemos eso, para que cuando haya un caso clínico, pues inmediatamente nos venga en la mente la presencia, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, glucosuria, su nombre lo dice, la presencia de azúcar en la orina, ¿ok? Ya habíamos dicho que no debe haber azúcar en orina. Si llega a aparecer, es porque los niveles están elevados. ¿Arriba de cuánto? 180. 180, ¿verdad? Miligramos por decilitro. Entonces, también igual, puede ser que el paciente de repente no se sabe diabético y no se hizo examen de glucosa, pero sí de orina, y de repente aparece ahí glucosa en orina, dice, órale, oiga, ¿usted es diabético? No, doctor, pues no. A ver, ¿se ha sentido medio cansadón? Oiga, doctor, sí, ya tengo como un mes. ¿Y ha notado que le da más sed? Oiga, sí, tomo mucha agua, doctor, antes no lo hacía así tanto. Obviamente, pues me he vuelto más orinón, voy más al baño. Oiga, ¿y cómo anda el hambre? Oiga, le pega más duro al taco. ¿Qué óvole? Ahí empiezan a aparecer las 3P. Y obviamente, ¿cuál es la obligación que tenemos?
¿Qué le haríamos ahí, Manuelito? ¿Qué le pediría a un paciente cuyo general de orina ya tiene sospecha de diabetes? Hemoglobina glucosilada. Una hemoglobina glucosilada, obviamente su glucosa en ayunas, porque pues ya para qué le vas a hacer curva de tolerancia si está hasta la chancla, ya trae arriba de 180, ¿no? Aquí la hemoglobina glucosilada te va a dar un historial hasta 3 meses, ¿no? De cómo se ha comportado la glucosa en el paciente. A veces ya hasta lo utilizan como diagnóstico, ¿no? Hay diferentes tipos de criterio, lo van a ver ustedes en endocrino, pero la idea es que cómo podemos interpretar, identificar. A veces me ha tocado que hay médicos o pasantes que ignoran ese y se les va por alto. Ya ahí se les fue la paloma porque no pusieron atención en la glucosuria. ¿Ok? Entonces, aquí está, ¿verdad? Lo que yo les decía. Si aparece la glucosa en orina, quiere decir que los niveles de glucemia superan a 180 miligramos. Siempre es pregunta de examen. Pónganlo ahí en asterisco para que no se les vaya a ir el tren. ¿Ok? Y esto se debe a que ya hay un gran... Aquí siempre hagan de cuenta que la glucosia, para poder ser transportado, pues hay cotransportadores de glucosa, ¿verdad? Como el GLUT1 y GLUT2. Esto se lleva a nivel de los túbulos. Eso lo van a ver en nefro también. Y es bien interesante, ¿no? Inclusive se habla, y me ha tocado ya manejar este producto, que es un medicamento que inhibe ese transportador, haciendo que ya no se reabsorba o que ya no vuelva a reabsorberse la glucosa y sea eliminada por la orina. Entonces el paciente sí presenta glucosuria debido a ese bloqueo del contransportador. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que empieza a bajar los niveles de glucosa en sangre en el paciente. Entonces también se puede manejar con la metformina y no, hombre, una chulada. Pueden manejar muy bien al paciente, ¿no? Está como un chiste, ¿verdad? Del paciente que estaba en el rancho, en el pueblo. ¿Y usted cómo lo hace, doctor? Pues si no veo que le haga exámenes. Ah, bien fácil. Los manda a orinar un hormiguero y si se junta toda la hormiga es que trae azúcar en la orina, ¿no? Entonces, pues sí, es obvio y es lógico, ¿no? Aquí vean ustedes las condiciones más importantes asociadas a la glucosuria. Me gusta esta tabla porque trae el significado clínico cuando es sin hiperglucemia o con hiperglucemia. Por ejemplo, sin hiperglucemia se puede ver en el embarazo. Ustedes también por ahí han oído hablar de que hay pacientes que dicen, hombre, yo nomás en mi segundo embarazo me vino la diabetes, ¿no? O a veces hay un estado metabólico que hace que se dé o enfermedades renales, errores congénitos, contacto con sustancias nefrotóxicas, como es el carbono, el mercurio, ¿verdad? O a veces me ha tocado también que hay pacientes que se hacen el general de orina en el frasquito de Gerber, no lo enjuagaron bien y tenían ahí productos de azúcar o algo de comida dulce y aparece que trae glucosa en la orina, ¿no? Pero esto, por eso le decía yo al principio, cómo se debe de colectar la orina adecuadamente. Y el otro cuadro, pues viene con hiperglucemia, obviamente la propia diabetes, la glucosuria alimentaria, tumores, enfermedades endocrinas, Cushing, hipertiroidismo y feocromocitoma. Esto es nomás para que lo tengan en mente. Al término del grupo del B, prometo enviarles la presentación para que la tengan, la lean y mañana, pues si Dios quiere, ahí nos vamos a quedar. Todavía nos falta un poquito. Si Dios quiere, con el caso clínico. No me fallen, sean puntuales, ¿ok? Creo que son 3 casos, ¿verdad, Carlis? Sí, doctor. Muy bien. Ya, acuérdense que vamos a ver el tema de hemoglobinuria para el lunes, ¿ok? Bueno, pues, ¿qué? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? ¿No hay reclamo, nada? Doctor, cuando hay glucosuria, por la alimentación solamente hay que modificarla, ¿verdad? Sí, porque, mira, es interesante por una situación. Hoy en día, desgraciadamente, la obesidad te va a cobrar factura, ¿no? ¿Por qué? Porque viene
lo que se llama el síndrome metabólico. Al rato, si no tenía antecedentes diabéticos, el pobre paciente se va a hacer diabético, etcétera, ¿no? Inclusive hay otras patologías que desgraciadamente se presentan por la obesidad, pero hay pacientes también que son prediabéticos, ya están en la antesala de ser diabéticos. Entonces, es un tema importante. ¿Qué haces tú, Sony, con un paciente que trae 115 de glucosa? Sabiendo que ahora se toma de 70 a 100, ya no te dan hasta 110, siempre los criterios. Y si arriba de 126 miligramos por decilitro, ya se considera diabético. Entonces, llega un paciente que te dice, pues mi mamá es diabética, tengo también un hermano diabético. Y le haces el estudio y sale con 115 de glucosa. ¿Cuál sería tu criterio a seguir, hija? Un monitoreo. Monitoreo, así es. Obviamente, pues tienes que checar el índice de masa corporal, tienes que conocer sus hábitos de alimentación y le vamos a decir, ¿sabe qué? Usted ya está, nomás sigas y no se cuide, se le va a disparar la diabetes y no se le va a quitar. Usted ya tiene marcado que va en un futuro a ser diabético. Usted decide si lo hace pronto o tardamos eso con los cuidados y la dieta, etcétera. Entonces ahí estamos trabajando la medicina preventiva, que siempre es importante, ¿no? Y ahí, no, hombre, te lo va a agradecer bastante el paciente. Y es que a veces no nos preocupamos y no le decimos eso al paciente, no lo educamos. Entonces, entre mejor preparados estemos, mejor clínicos vamos a ser y mejores médicos, obviamente, ¿no? Que eso es lo importante en la medicina. ¿Sale? ¿Alguien más? Gracias. De nada, hija. Sabía, a lo mejor se pasó a comentar sobre las células epiteliales pavimentosas. Sí. Que aparecen a veces en la muestra de orina y se dice que es una contaminación probable de la uretra distal. Sin embargo, si son muchas que están aglomeradas y están amórficas, entonces hay que pensar en un proceso que está afectando el urotelio, un proceso cancerígeno. Sí, esto tiene que ver mucho con la patología concomitante. En ocasiones, casi siempre se van a encontrar ustedes presencia de células epiteliales en la orina. Está hablando de un problema de descamación producto de la inflamación del epitelio, pero también tiene significado, como bien lo comenta Manuel, ¿no? Entonces aquí lo más importante es qué nos arroja la historia clínica, qué nos arroja los síntomas del paciente. Por eso siempre les he dicho, ¿no? Tiene que ver mucho la edad, tiene que ver mucho si trae alguna otra enfermedad concomitante, a lo mejor trae una enfermedad crónico-degenerativa, a lo mejor es hipertenso, es diabético, trae artritis reumatoide, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjese qué bonito cuando ya tienes todo ordenado en tu mente para poder tener bases y guiarte para tener una impresión diagnóstica, que es lo que vimos ayer, por ejemplo, que ya empezamos las patologías, como fue la litiasis, ¿no? Renal. ¿Qué les pareció el tema de ayer? Está interesante, ¿no? Interesante, muy padre. Bueno, pues así vamos a ver todas las patologías. Ahorita era importante ver esto para que no se nos olvide, que lo tengamos como una buena herramienta. Y bueno, pues seguir adelante, los sigo motivando. Cada vez quiero que sean mejores. Nos vemos mañana, con el favor de Dios, a las 8 en punto. Sesión clínica, ¿ok? ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, Gracias, doc. Nos vemos. váyanse a almorzar sabroso. Provecho. Gracias, Doc. Nos vemos. Gracias, doctor. Bye.